Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a continuar nuestro estudio y vamos en esta mañana, vamos a ver 1 Corintios capítulo 3. Del capítulo 3 al capítulo 4, ahí nos habla sobre los siervos de Dios frente a las divisiones en la iglesia. Los siervos de Dios, colaboradores de Dios, tiene la Biblia el encabezado. Vamos a ver, como introducción, que los siervos frente a su Señor. En el curso de esta sección, Pablo no abandona el tema de la sabiduría de Dios contrastada con la del mundo, más bien pasa a considerarlo en sus manifestaciones concretas, tanto en la relación con los falsos conceptos de algunos hermanos en Corinto, como al servicio total de los verdaderos siervos de Dios. Algunos cuyos nombres servían de banderín para los facciosos. Es notable que el apóstol se decidiera a extenderse o a ensanchar la profunda doctrina de la revelación divina, que ya vimos de 1 Corintios capítulo 2, del verso 10 al verso 16. Frente a la iglesia en Corinto, tan lejos en parte de comprender el camino espiritual de hombres que conocen lo profundo de Dios por la poderosa obra interna del Espíritu de Dios. El hecho nos recuerda de nuevo que no faltaban hermanos espirituales en la iglesia, pese a que Pablo, en la sección que tratamos de señalar cuán lejos se hallaban algunos de la espiritualidad que debiera caracterizar a la familia de Dios. El análisis que Pablo hace aquí en el capítulo 3 hasta el capítulo 4 hace de la carnalidad de los corintios, juntamente con el hecho de que la justificaban, estos por emplear los nombres de Pablo, de Cefas y de Apolos, llevó al apóstol a hablar de los siervos de Dios y su obra en términos a la vez espirituales y prácticos. No obraban como jefes de bando, no, sino de una forma que correspondía a siervos del Altísimo, coordinando sus esfuerzos bajo la dirección de su dueño, y a quien solo competía valorar su servicio y darle la recompensa. Por eso en los capítulos 3 y 4 son de importancia especial para el estudio del ministerio cristiano. Idealmente todo creyente es siervo de Dios, de modo que las normas del servicio que aquí se destacan tienen amplia aplicación tanto dentro de la iglesia local como frente al mundo al cual testificamos. La sabiduría de Dios se ve en el llamamiento de todos sus siervos, en la potencia espiritual que estos reciben, y en el hecho de que toda virtud para el ministerio viene de arriba, descartándose absolutamente todas las energías de la carne. Los siervos de Dios frente a la iglesia local, de paso, surge el tema de la naturaleza
de la iglesia local como edificio y como templo. De modo que entramos ya de lleno en la eclesiología de esta epístola. ¿Qué quiere decir la eclesiología? La persona que estudia teología es una materia que viene ahí, y la eclesiología es la parte de la teología cristiana que dedica su estudio al papel que desempeña la iglesia como una comunidad o como una entidad orgánica. Eso es eclesiología. Entonces, en la cual se destaca especialmente la constitución de la iglesia local, con su culto y con su ministerio. De nuevo recibimos enseñanzas preciosas y precisas por medio de los reproches que el apóstol dirigió a su desordenada familia espiritual en Corinto, y tales reprensiones, tratándose de las espirituales fundadas sobre las Sagradas Escrituras, no son meramente negativas dirigidas solo al mal existente, sino positivas, por cuanto señalan además el camino a seguir. Por tales medios Dios ha sacado a la luz el precioso mosaico de las Escrituras, en el que no falta elemento alguno de provecho espiritual, si se halla lugar para las meras lucubraciones humanas. Las lecciones son tantas más eficaces por ser gráficas, ya que surgen de condiciones reales, humanas e históricas que se han producido en la vida real de hombres y sociedades. Los siervos de Dios, vemos 1 Corintios capítulo 3, vemos el primer punto, la carnalidad de los corintios. En el verso 1 al verso 4 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Claro que sí. Hermanos espirituales y carnales, aquí vemos. Pablo emplea el término de pneumáticos para describir a los hermanos que habían llegado a cierta madurez espiritual. No supone la perfección moral y espiritual que se ha visto en nadie aparte del Maestro, o sea, de Jesús, sino la vida orientada hacia lo espiritual bajo la guía del Espíritu Santo. Los términos se emplean para los carnales, sarquinos y sarquicos, entre los cuales no hallamos distinciones muy significativas. Si el primero enfatiza más el origen de la vida carnal y el segundo sus características, repetimos que esta condición de carnalidad que se halla entre el pueblo de Dios no se ha de confundir con la del hombre natural. No confundamos. Ahí es donde nos habló igual 1 Corintios 2:14, que habla sobre el hombre natural, que ya lo vimos el domingo pasado. Entonces, pues este no conoce para nada las cosas de Dios, el hombre natural, no habiendo nacido de nuevo. Es importantísimo entonces recordar que Pablo, al ponerlo carnal a lo espiritual, no sigue el pensamiento griego que enseñaba que el hermoso espíritu del hombre se hallaba cautivo en la cárcel de su cuerpo bajo y material. La revelación bíblica destaca la personalidad del hombre compuesta por cuerpo, alma y espíritu, enseñando que el hombre total cayó en el Edén. El cuerpo como instrumento puede ser entregado por una voluntad pervertida a toda suerte de pecado.
Algunos teólogos dicen que antes de que pecara Adán y Eva en el Edén vivieron 100 años, disfrutaron 100 años ahí. ¿Sí? Y ya ves cómo hay muchos maestros ahorita hablando de que la esposa de Caín, y hay muchas cosas que están fuera de la Biblia, que muchos teólogos modernos están hablando, pero la palabra es clara. Por eso Caín, cuando se casó, se había casado con una hermana, con una sobrina, con una tía, con una hermana, porque si se da cuenta, pues nacieron más mujeres primero que hombres, porque la Biblia habla cuando nació Caín, y cuando nació Caín, o sea, cuando nació el primer varón le pusieron Caín, pero Caín no fue el primogénito de Adán y Eva. Por eso cuando Dios maldijo a la mujer, le dijo que con más dolores vas a tener hijos. Por eso se dice que antes de que Adán y Eva pecaran, ellos eran padres. Quiere decir que Eva ya tenía hijos, pero con menos dolores, eran soportables. No eran dolores, pero después de haber pecado le vinieron dolores muy fuertes. Y por eso tenemos que estudiar la Biblia con calma y investigándola, porque si no nos vamos como todo el mundo o creemos lo que todo el mundo dice. Yo le digo a una persona, para que tú puedas aprender de la Biblia, tienes que leer buenos comentarios, porque eso no te lo va a decir ningún pastor, ningún maestro, ningún evangelista. Tú tienes que dedicarte a escudriñar y vas a descubrir muchas cosas. Inclusive los que predican para las redes sociales, ellos hacen su tema adecuado para las redes sociales. Entonces, tratan de no equivocarse, tratan de que todo esté bien, de que no salga una mala palabra, enfocarse en su tema. Pero vemos aquí que el hombre total cayó en el Edén, así como era. El cuerpo como instrumento puede ser entregado a la voluntad pervertida, a toda suerte de pecado. En cambio puede ser también templo del Espíritu Santo en el caso del creyente como nosotros, y dedicado a la obra de Dios por las operaciones de ese residente divino que es el Espíritu Santo que radica en nosotros. La carne, en contexto que excluye la idea literal de la sustancia de un cuerpo o de la flaca humanidad en general, quiere decir todo aquello que ha surgido de la caída. Sus obras abarcan tanto los pecados más abominables como los actos más estimados de la religiosidad humana. Contra la carne lucha el Espíritu de Dios a través del Espíritu redimido del Hijo de Dios. No se trata de mi espíritu en lucha contra mi cuerpo, sino del Espíritu de Dios luchando contra toda la herencia caída, de la caída en mi vida. Romanos capítulo Josué 8, verso 2 al 17. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que en el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que justamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios, amén. Y Gálatas capítulo 5, verso 16 al verso 25. A ver, Rodolfo. Gálatas 5, 16 al 25. Digo pues, hablad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y esto se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. La leche y el alimento sólido. Pablo no podía continuar su carta sobre el alto nivel doctrinal y espiritual del capítulo número 2, pues percibía tantas manifestaciones de carnalidad entre los corintios que le fue preciso volver a alimentarles de la leche de la palabra y no del manjar sólido. Por desgracia, muchos de los corintios se portaban como hombres, andando más o menos según las normas de los inconversos. Ahí en el verso 3 de 1 de Corintios 3, ahí Pablo le dice que eran carnales. Terrible condenación de un proceder meramente humano, cuando debiera haberse manifestado la gloria de Dios en el andar de los hijos y de las hijas del Señor omnipotente. Y en cuanto a la labor pastoral, le fue necesario al apóstol tratarle como a niños
como criaturas que necesitaban leche. La leche espiritual de la palabra es muy buena y necesaria para la vida espiritual de los recién nacidos. A ver, Ruth, primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Pero si es preciso administrar leche a personas mayores, es señal de una grave falta de desarrollo. Y este infantilismo fue causa del espíritu carnal, fuente de las divisiones en Corinto, mientras que en Hebreos capítulo 5 verso 12, a ver, Edith, puedes leer Hebreos 5:12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Está dura la palabra. Quiere decir que para nosotros ya la leche espiritual ya no, es para los que están empezando a llegar. Nosotros debemos de comer pura comida sólida, y a veces la leche nos hace mal. Imagínense la comida fuerte. La misma causa colocada a la misma causa colocada a la congregación en peligro de apostasía. Si hay creyentes y congregaciones de ciertos años de vida que no se hayan dispuestos a recibir viandas, o sea, un ministerio expositivo y doctrinal, debieran preocuparse seriamente por el estado de su salud espiritual. Según este pasaje y el citado de Hebreos, se hallan en grave peligro de una parálisis espiritual progresiva. Y resumiendo el contenido de estos 4 versículos, en primer lugar, vemos que es posible que verdaderos creyentes no salgan de un estado carnal en el que predominan los deseos del yo. En segundo lugar, en cambio, hay hermanos espirituales cuyas vidas se orientan manifiestamente hacia los asuntos del reino de Dios. No son perfectos, pero les caracterizan deseos y actitudes espirituales. ¿Sí me entienden? En tercer lugar, la carnalidad de un sector de los creyentes en Corinto se manifestaba por un andar que apenas se distinguía de los hombres del mundo, y no sabían si eran cristianos o eran del mundo. Y hay mucho caminar en esta tierra de muchos hijos, hijas de Dios, que no se saben si son cristianas o no son cristianos. O sea, no hay diferencia. Sí, sí, por eso te digo, es lo que dice el apóstol Pablo, por la carnalidad que hay. En cuarto lugar, la falta de madurez de muchos corintios imposibilitaba la asimilación de la vianda de la palabra que correspondía a su edad espiritual. Y por último, la carnalidad se revelaba además por el instinto humano de agruparse alrededor
de personas con olvido del hecho de que en la iglesia todo es de Dios. De las predilecciones carnales surgió el intento de valerse de los nombres de ciertos siervos de Dios como banderín de su partido. Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de esto y del otro. Y así, cuando una iglesia empiezan a ver este tipo de personas, pues quiere decir que son carnales y están en peligro, y la iglesia corre peligro de división. En segundo lugar, vemos los siervos de Dios son instrumentos suyos para realizar su obra. En 1 Corintios capítulo 3, del verso 5 al verso 9, Lemuel, puedes darle lectura. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Amén. Veamos aquí la función de los ministros de Dios. ¿Cuál es la función? ¿Qué pues Apolo? ¿Qué es Pablo? Ministros por cuyo medio creísteis. Ministro traduce diaconoi, voz que corresponde a siervos dedicados a un cometido específico, a veces humilde, bajo las órdenes de su jefe. Era ridículo convertir a un diáconos en caudillo de partido, ya que él mismo se hallaba bajo la dirección de su dueño, y por medio de ello, por la predicación del evangelio, los corintios habían llegado a creer. Pero la virtud se hallaba no en los siervos de Dios, sino en el mensaje que ellos exponían, lo que ellos predicaban, y en los grandes hechos redentores que presentaban. La primera cláusula del versículo 9 debe leerse conjuntamente con esta definición de la función de los siervos de Dios, porque colaboradores somos de Dios. Esto no quiere decir que trabajan conjuntamente con Dios, algo que podría ser verdad en otro contexto, sino que Pablo, Apolos, Pedro y los demás eran colaboradores conjuntamente para el cumplimiento del cometido que habían recibido de Dios. No se trataba de yo, no se trataba de tú, no se trataba de él, sino de hombres unidos en un común esfuerzo bajo la dirección de Dios para predicar el evangelio. La diversidad del servicio. Los corintios apreciaban la diversidad de los dones, expresando luego sus predilecciones frente a ellos. Pero Pablo les recuerda aquí que también existe una diversidad de servicios complementarios, algo que es preciso para la labor total de fundar y edificar una iglesia local. Es cierto que Dios concede dones especiales a cada uno, así como todos trabajamos aquí en esta iglesia, ¿me entiendes? Cada uno hizo un servicio, pero solo como medio para el cumplimiento de la diversidad del servicio necesario con el fin de llevar a cabo la labor total. Dice Pablo que plantó, y posterior Apolos regó, regará la planta del testimonio por medio de sus elocuentes exposiciones del Antiguo Testamento. Recuerden que eso predicaban ellos. El hecho permanente, sin embargo, es que solo a Dios le compete dar el crecimiento.
lo que nos permite valorar correctamente el servicio de los ministros, viéndolo como una colaboración dentro del plan divino. No solo eso, sino que los siervos son una misma cosa, algo indivisible que no se puede dividir, porque sirven al mismo Señor por la potencia de un solo espíritu. La diversidad de la recompensa. Acabamos de notar la unidad de los siervos en su labor. Existe, sin embargo, diversos dones y de capacidad, como también esfuerzo y de voluntad. Pero no toca al creyente aquilatar el valor del servicio prestado, sino aceptarlo agradecido como una hermosa provisión de parte de Dios. El dueño conoce bien la labor especial de cada uno de sus siervos, y a él solo le corresponde dar la recompensa, concepto que se desarrollará más adelante en el versículo 14. Servimos por amor al Señor, quien nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, pero no por eso es despreciable la recompensa celestial que se dará según la aplicación estricta de la ley de la siembra y de la siega, que está en Gálatas capítulo 6, versos 7 al 9. En tercer lugar, vamos a ver el edificio y los edificadores. A ver, Severiano, lee del verso 10 al 17 de Primera de Corintios 3. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gloria a Dios. Vamos a ver el edificio y los edificadores aquí. Vosotros, labranza de Dios, edificio de Dios sois, dice la palabra. Pablo necesita enseñar no solo la naturaleza y la función de los siervos de Dios, sino también el carácter y la función de la iglesia local. Con frecuencia, todos los hermanos que participan en la tarea de levantar el testimonio local, para redondear la figura de los versículos 6 y 7, sacada de la agricultura, notemos que Pablo dice que la iglesia es labranza de Dios. ¿Okay? O sea, una finca cultivada espiritualmente y separada del desierto del mundo que se halla bajo el dominio de Satanás. Abandona enseguida esta figura a favor de que se presta mejor para ilustrar lo que quiere enseñar a continuación. Dice: vosotros edificio de Dios sois. El arquitecto y el fundamento, la gracia de Dios que se menciona en el versículo 10 y que dio sabiduría y potencia a Pablo al llevar a cabo su obra en Corinto, corresponde al apostolado a los gentiles que ya hemos estudiado en las notas del principio de 1 de Corintios capítulo 1, verso 1. Aquí el apóstol
obra como el perito arquitecto quien planeó la primera fase de la obra en la gran ciudad, colocando bajo el fundamento que es Jesucristo. Y desde luego colocar el fundamento quiere decir la clara predicación del Evangelio. ¿Ok? Según los principios de la sabiduría divina que ya mencionamos en el capítulo 2, verso 1 al 5, que ya vimos, y es posible establecer sociedades y clubes sobre la base de ciertos intereses en común, consiguiendo éxitos de organización, pero no es posible fundar una iglesia cristiana aparte de la predicación de Cristo. Eso sí no puede ser. Del Cristo crucificado y resucitado. Porque nadie puede colocar, dice, otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento. ¿Hay alguna duda? No se me duerme. Bien. El edificio, tanto Pablo como Pedro utilizan la figura de un edificio para representar la iglesia, pero hemos de distinguir ciertos matices en todos los casos. Mario, en Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. 20 al 22. Efesios 2, 20 al 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien tomó el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Se trata de la iglesia universal, el conjunto de todos los salvos que se levantan sobre el fundamento de los apóstoles, por ser ellos los anunciadores de la verdad en cuanto a Cristo. Viéndose a Cristo mismo como la principal piedra del ángulo y trabazón que da fuerza y unidad a toda la estructura, en el versículo 11 de 1 de Corintios 3, de nuestra porción, hallamos el mismo concepto de Cristo como fundamento, ajustado a la escala de la iglesia local. Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 2, Salomón, hermano, primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al verso 8, ¿qué nos dice? Sí. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida preciosa. Hasta el verso 8, hermano. ¿Hasta qué? Hasta el verso 8, el 5, 6, 7 y Nosotros 8. también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Aquí Pedro se vale también de la análoga figura, pues la roca, que es el Mesías, constituye el cimiento, y los creyentes se comparan a piedras vivas colocadas sobre este fundamento que es Cristo. En todos estos casos se perciben ecos de las profecías del Antiguo Testamento que señalaban al Mesías venidero como la roca es fundamental sobre la cual Dios
había de establecer su obra, tanto de salvación como de juicio. Así que notemos, sin embargo, que el desarrollo de la figura de nuestra porción se distingue de los demás casos citados, pues no se trata aquí de colocar personas salvas sobre el verdadero fundamento, sino de que los creyentes traen varios materiales que van colocando sobre el cimiento afirmado por el perito arquitecto. Un examen de los versículos 10 al versículo 15 revela que estos materiales pueden ser buenos y aceptables, que van colocando sobre el cimiento afirmado por el perito arquitecto. Entonces, estos materiales pueden ser buenos y aceptables, adecuados al propósito de levantar un edificio espiritual para Dios, o contrariamente flojos y endebles que por fin serán rechazados. De esto trataremos a continuación, pero no entenderemos el desarrollo de la figura del edificio aquí si no percibimos estos matices que las distingue de la de Efesios capítulo 2 y de Primera de Pedro capítulo 2. Lo que se levanta aquí es el testimonio local, resultado de los esfuerzos espirituales y que puede estropearse por las actividades de los hermanos carnales. La obra de cada uno, y otra vez Pablo repite la frase de alguno y de cada uno, recalcando así la responsabilidad de cada hijo de Dios frente a la obra local. Ningún creyente puede eximirse de esta responsabilidad, ya que surge el hecho de su redención por la sangre de Cristo. De paso, es evidente que Pablo no hace referencia alguna entre clérigos y laicos al mencionar siervos de Dios que dan todo su tiempo a la obra y otros que se mantienen por sus trabajos manuales. Cada uno ha sido redimido por la sangre de Cristo, de modo que a cada uno le corresponde trabajar espiritualmente en la obra, o por el contrario, cada uno puede llegar a estorbar la labor a causa de su carnalidad. La palabra de Dios está fuerte, hermanos. Si la leen, si la escuchan, yo por eso les hablo despacio, para que la asimilemos. Corremos peligro. Los materiales de la obra, no es difícil comprender que la lista de 6 materiales se divide en 2 categorías. El primero es oro y piedras preciosas. Esa es la primera, que quizás hemos de entender, piedras como mármol labrado. Y la otra categoría es madera y hojarasca o paja. No son materiales muy comunes prestándose de construcciones, pero a Pablo le importa poco ser rígidamente consecuente en la aplicación de sus figuras, pues lo que le interesa es destacar el sentido espiritual de ellas. Quizás pensaba ya que en el edificio llega a ser templo, ahí en el verso 16 que ya leímos, 1 Corintios 3:16, recordando que en el templo de Salomón se derrochaba el oro, la plata y las piedras preciosas. El contexto aclara perfectamente que los 3 primeros elementos representan obras llevadas a cabo en relación con la iglesia local por la potencia del Espíritu Santo. El éxito visible de tales obras podría variar mucho según el don, la capacidad y el celo de quien trabaja. Todo esto tiene que ver. Pero todas eran preciosas y útiles por ser espirituales. Medían también circunstancias y tiempos muy diversos, de modo que algunos siervos de Dios, tan fieles y esforzados como otros, no tienen el gozo de ver mucho fruto visible
pero en lo posible hace su contribución al resultado final. ¿Ok? Dígame. Sí, pero desafortunadamente vamos a ser salvos por la fe en Cristo, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el que no recibió a Cristo, aquí en vida y no caminó, no hay otra opción, no hay otra. No podemos esto para entender estos versículos no necesitamos un teólogo que nos lo venga. Hasta un joven, un niño puede entender la palabra literal de lo que se está tratando. Pero bueno, esa es su percepción de ellos. Es que, bueno, yo entiendo que como ellos no tienen el Espíritu Santo, por eso no pueden entender la palabra y la sacan de contexto. Pues allá ellos. Sí. Pero sí, por eso ahí inventaron el purgatorio, el limbo y muchas cosas. Hay un libro que se llama Los Otros Evangelios, por Pablo Boff, WF. Ahí les habla de todas las religiones, de todas las sectas, les habla de sus líderes, de sus creencias, y ahí se pueden informar para que vean de lo que creen otras religiones, podemos decir. Entonces, por eso es necesario que leamos no nada más la Biblia, sino comentarios que nos van a ayudar y nos van a dar luz a lo que estamos viendo. José Luis lee Juan capítulo 4, verso 35 al verso 38. Ahí es lo que estamos viendo aquí sobre al final, que el arquitecto y el fundamento, que estamos viendo sobre que todas eran preciosas y útiles, medían también circunstancias y tiempos muy diversos, de modo que algunos siervos de Dios, tan fieles y esforzados como otros, no tienen el gozo de ver mucho fruto visible, pero en lo posible hacen su contribución al resultado final. Juan capítulo 4, verso 35 al verso 38. No decir vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siembra, y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siembra, y el que siembra recibe salario, y el que recoge fruto para su vida eterna, para que el que siembra goce justamente con el que siembra. Amén. Recuerden que ahí está Jesús, pero con la samaritana, ¿sí? Por eso dicen, no dice ustedes que faltan 4 meses, pero ellos estaban mirando los campos, pero Jesús estaba mirando a las personas que
había llegado el día de su salvación y que era el tiempo. Y por eso ellos lo reconocieron a Jesús. Y es obvio que el heno y la paja no sirven para levantar un edificio, pero no lo es tan claro tratándose de madera. En todos los casos hemos de entender esfuerzos llevados a cabo por la energía de la carne para la gloria del activista, obras que no permanecen y que desaparecerán completamente al ser puestas a la prueba del fuego en el día de la manifestación de todas las cosas, que ya leímos, 1 Corintios 3, verso 13 y verso 14. Con todo, la madera puede representar esfuerzos humanos que son utilizados por la providencia de Dios, de la manera en que apoyos de madera pueden sostener un edificio por cierto tiempo, pero se entiende, hallándose en esta categoría, que el móvil es carnal. ¿Sí? Y el hecho de que la obra sea útil bajo la providencia de Dios no garantiza ni su permanencia ni que el obrero reciba recompensa. El heno y la paja corresponden a la carnalidad más evidente y escandalosa de los miembros de una congregación local. Las actividades podrán abultar, pero la falta de solidez y de verdadero valor es evidente frente a todo discernimiento espiritual. Es más difícil apreciar la debilidad de la madera. Pablo subraya la responsabilidad de cada uno. El fundamento es único y bien colocado. Por eso dice, cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno mire la manifestación y la recompensa. Y más adelante, en el capítulo 4 de Primera de Corintios, verso 5, dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Y más adelante el apóstol ha de dar este consejo: no juzgues a nadie antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Y 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10, dice: no absolutamente con los fornicarios. 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Se trata del tribunal de Cristo, cuando el dueño pasará revista a las obras de sus siervos, a la perfecta luz de su presencia, que constituirá el verdadero día en el que no habrá tinieblas, donde nadie ni nada podrá ocultarse. El fuego del versículo 13 no es el de un supuesto purgatorio. Volvamos a 1 de Corintios 3:13, lo que estaba hablando la hermana. ¿Ok? El fuego del versículo 13 no es el de un supuesto purgatorio, sino el de los ojos del Señor, de la iglesia, que son como llama de fuego. Apocalipsis 1:14, Josué. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Como llama de fuego. Todo lo falso y postizo desaparecerá, y toda obra se destacará según su intento y su poder espiritual. Todo lo que hemos hecho por medio del cuerpo será manifestado según su verdadero valor. El alma del creyente carnal, quien colocaba sobre el fundamento de su mísera contribución de heno y de paja, no se perderá, pues su vida está asegurada por la de Cristo.
Sin embargo, verá con horror cómo se queman totalmente sus pretendidas obras antes de pasar el desnudo, y en cuanto a ellas, al estado eterno, vestido de la justicia de Cristo, que aceptó por la fe, pero sin recompensa. ¿Sí me entienden? Nos salvaremos mucho, sí, aunque nuestras obras se quemen, que no hicimos bien, porque van a pasar por el Señor, pero seremos salvos, dice la palabra. ¿Ok? Lo terrible es que recibirá con diáfana claridad cómo deshonraba a su Señor aquí en la tierra. Al mismo tiempo, las obras más modestas que se realizan en la potencia del Espíritu Santo y por amor al Señor se destacarán gloriosamente, correspondiendo la recompensa exactamente al valor real de cada una. No creemos que creyentes ya en Cristo y libres de condenación podrán hallarse en medio de los rebeldes ante el gran trono blanco que se describe en Apocalipsis capítulo 20, 11 al 14. Sin embargo, la revelación del tribunal de Cristo, donde Cristo juzgará a sus siervos, basta por sí para que pensemos con la debida seriedad sobre el tema de nuestra entrada en la gloria. Lo único que nos preocupará entonces será la gloria y la honra de nuestro Señor. Pero ningún hermano pensador podrá echar de lado con ligereza las solemnes implicaciones del versículo 15, que si la obra de alguno fuere consumida, él sufrirá pérdida. No obstante, él mismo será salvo, mas así como pasando por fuego. ¿Está clara la palabra, hermanos? Sí, no les quedó duda. Mire, que no les quede duda porque están en el video. Este es un arma de doble filo. Y por eso tengamos cuidado, no se duerman porque van a salir dormidos quien los vea. Y van a decir, mira, la iglesia del pastor ahora, las hermanas, los hermanos durmiendo. Todo movimiento que usted haga será usado en su contra. Es un arma de doble filo eso. De verdad. Así que apliquémonos. Póngase de pie. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Esta palabra fortalezca nuestra vida, aclare nuestras dudas, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos porque necesitamos de ti. Tú eres el único que nos puedes bendecir y sacar adelante. Que esta palabra cobre vida en nuestro corazón, en todo nuestro ser, y que podamos, Padre Celestial, cada día más poder entenderte y poder comprender, Señor. O como dijo aquel hermano, Señor, que yo pueda aceptar tu palabra aunque a mí no me parezca, porque tu palabra es verdad y nosotros somos mentirosos, pero tú eres veraz. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias por esta palabra. Hazla crecer y multiplicar dentro de nuestro corazón. Reprenda al devorador, que no nos robe la palabra, y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén.